Desarrollo de servicio web. Módulo 1. Introducción al desarrollo de servicio web. Bueno, tenemos que un desarrollo, lo que es un servicio web, o del inglés web services o web services, es una tecnología que utiliza un conjunto de productos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones, distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma. Además de esto, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenador, como por ejemplo internet. También tenemos lo que es la interoperabilidad, que se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. Las organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de la arquitectura y reglamentación de los servicios web. El W3C define como servicio web lo siguiente: un servicio web es un sistema de software diseñado para soportar la interacción máquina a máquina a través de una red de forma interoperable. Cuenta con una interfaz descrita en un formato procesable por ejemplo, un equipo informático, específicamente en WSD, a través de la que es posible interactuar con el mismo mediante el intercambio de mensajes SOAP, típicamente transmitidos usando serialización XML sobre HTTP conjuntamente con otros estándares web. Para mejorar la interoperabilidad entre distintas implementaciones de servicios web, se ha creado el organismo WS-I, que es el encargado de desarrollar diversos perfiles para definir de manera más exhaustiva estos estándares. Es una máquina que atiende las peticiones de los clientes web y les envía un recurso o los recursos que estén solicitando. Muy bien, vamos a aperturar lo que sería nuestro Visual Studio Code. Muy bien, hay que entender una cosa. Por ejemplo, ¿qué son específicamente lo que serían los archivos XML? Bueno, son las siglas de Extensible Markup Languages. También tenemos que XML fue diseñado para almacenar y transportar datos. XML fue diseñado para ser legible tanto por humanos como por máquinas. Bueno, vamos a ver lo que sería, por ejemplo, lo que hace con relación a un archivo XML. Muy bien, vamos a ver que si nosotros, por ejemplo, ¿por qué es importante hacer esto? ¿Por qué es importante ver lo que sería el XML? Bueno, porque XML juega un papel importante en muchos sistemas TI diferentes. XML se utiliza a menudo para distribuir datos a través de Internet. Es importante para todo tipo de desarrolladores de software tener un buen conocimiento de XML. Lo que, por ejemplo, uno tiene que tener en cuenta es que existen diferentes estándares XML que son bastante importantes. Como por ejemplo, tendríamos lo que sería el XML Ajax, el XML DOM, el XML XPath, tenemos el XML XLST, tenemos el XML XQuery, tenemos el DTD XML, tenemos lo que sería también lo que sería el XML Schema, el XML Services. Bueno, vamos a ver que es bastante recomendable, ¿verdad? Observar lo que sería poco a poco el XML para poder entender esto. Muy bien. Vamos a ver
que, por ejemplo, si nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿qué sería lo que es un XML? Bueno, XML es una herramienta independiente de software y hardware para almacenar, transportar, ¿verdad? Lo que sería también el hardware, el software para almacenar y transportar datos. Bueno, tenemos que el XML, ¿verdad? Son lo que sería es un lenguaje de marcado muy parecido a HTML. Fue diseñado para almacenar y transportar datos. XML fue diseñado para ser autodescrito o autodescriptivo. XML es una recomendación de W3C. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, XML solo no tiene muchas prestaciones, pero es vital para lo que es, o sea, y se usa para lo que serían los web services. Sin los XML no existirían lo que serían los web services. Muy bien, aunque sea un poco difícil de entender esto que les acabo de comentar, hay que tener en cuenta que hay que comprender eso. Vamos a, por ejemplo, a crear una pequeña nota de XML. En este caso, abriremos un nuevo archivo. Vamos a poner, por ejemplo, exercise. Vamos a poner mejor example. XML. Muy bien. Por ejemplo, un archivo XML común sería el siguiente: note. Luego tendríamos, por ejemplo, to, una etiqueta to. Perfecto, ¿verdad? En este caso vamos a poner, por ejemplo, que tenga por ejemplo, Tony. Vamos a crear otra etiqueta, from. Aquí en este caso, por ejemplo, sería vamos a poner, por ejemplo, from Tokyo. Heading. Haremos una etiqueta heading. Bien. Por ejemplo, va a tener lo siguiente. Va a tener por ejemplo, un reminder. Y vamos a tener también lo que sería también, por ejemplo, una etiqueta body. Muy bien. En este caso, bueno, si nosotros vemos lo que sería este archivo en nuestro, como tal, en nuestro equipo, podemos ver que tiene las siguientes características. Vamos a acceder como tal al example, y de esta forma es como se muestran nuestros archivos XML. Muy bien. Además de ello, bueno, hay que tener en cuenta que esto que estamos observando aquí, ¿verdad? Es bastante autodescriptivo. Por ejemplo, tiene información, por ejemplo, del remitente, tiene información del receptor, tiene un encabezado que sería el heading, tendríamos también un cuerpo del mensaje. Pero aún así, XML le faltan ciertas características. Bueno, en ese caso, alguien podría recibir, ¿verdad? O escribir, ¿verdad? Ese software para poder enviarlo y recibirlo, almacenarlo y mostrarlo. Bueno, tenemos que XML, ¿verdad? Tiene diferentes o tiene diferencias entre lo que es XML y HTML. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a entender algo que es principal y primordial. XML, por ejemplo, se diseñó, XML y HTML se diseñaron con diferentes objetivos. XML se diseñó para transportar datos, centrándose en qué datos son, en este caso son. Muy bien. Además de ello,
HTML fue diseñado para mostrar datos, centrándose en cómo se ven los datos. La etiqueta XML, las etiquetas XML no están predefinidas como las etiquetas HTML. O sea, podemos colocar cualquier etiqueta XML y va a ser igual, va a ser válida. En este caso, por ejemplo, no tendríamos que, por ejemplo, colocar una etiqueta main, no tendríamos que colocar una etiqueta body, no tendríamos que colocar una etiqueta article o section o div. Simplemente podríamos colocarle el nombre de la etiqueta que nosotros queramos. Todo depende de cómo nosotros manipulemos los datos. Además de ello, bueno, XML no utiliza etiquetas predefinidas. El lenguaje XML no tiene etiquetas predefinidas. Las etiquetas, por ejemplo, que acabamos de ver en este ejemplo, como lo pueden observar ustedes. Muy bien. Como por ejemplo to y from, no están definidas en ningún estándar XML. Estas etiquetas son inventadas por el autor del documento XML, que en este caso somos nosotros. HTML funciona con etiquetas predefinidas como por ejemplo la etiqueta P, la etiqueta H1, la etiqueta table, entre otras. Con XML el autor debe definir tanto las etiquetas como la estructura del documento. Además de ello, XML es extensible. La mayoría de las aplicaciones XML funcionarán como se esperaba, incluso si agregan o eliminaron nuevos datos. Vamos a imaginar una aplicación diseñada para mostrar la versión original de, por ejemplo, en este caso vamos a crear un nuevo archivo XML, ¿verdad? Que se va a llamar node.xml. Perfecto. Luego que tenemos aquí a nuestro archivo node.xml, ¿verdad? Vamos a tener algo que es bastante importante. Aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a crear diferentes etiquetas. Vamos a crear, por ejemplo, la etiqueta to, por ejemplo, la etiqueta from, la etiqueta, por ejemplo, date, hour, entre otras. Ahora, bueno, vamos a imaginar, ¿verdad? Una nueva, lo que sería una versión más nueva de lo que sería la etiqueta node.xml. Vamos a colocarle, por ejemplo, los elementos date y hour, el tag de date y hour. Y, por ejemplo, vamos a eliminar lo que sería el heading que estábamos pensando anteriormente. La forma en que, por ejemplo, se construye XML, por ejemplo, en la forma anterior, aún puede funcionar. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un node, luego hacemos, por ejemplo, un date. En el date vamos a ponerle, por ejemplo, 09. Por ejemplo, 09, 01 de, por ejemplo, 2021. Bueno, tenemos que, por ejemplo, luego crearíamos lo que sería la etiqueta hour. Perfecto. Y 30. Luego tendremos, por ejemplo, la etiqueta to. Donde vamos a poner, por ejemplo, María. Ahora vamos a tener, por ejemplo, una etiqueta from. Poner, por ejemplo, Tokio. Vamos ahora a colocar una etiqueta body.
Y aquí, por ejemplo, vamos a ponerle Don't Forget Me. This weekend. Don't forget me this weekend. No me olvides esta semana. Bueno, ya una vez tenido esto, bueno, simplemente llamamos como tal a nuestro archivo, que sería el archivo justamente que en Deep Server Node XML. Podemos ver cómo se despliega nuestra información, que es la que acabamos de consultar. Muy bien. De esta forma, pues, bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, pues recuerda también suscribirte y podemos crear esos como tal, esos archivos. Ahora bien, en XML simplifica bastante las cosas. Por ejemplo, simplifica el intercambio de datos, simplifica el transporte de datos, simplifica los cambios de plataforma, simplifica la disponibilidad de datos. Muchos sistemas informáticos contienen, por ejemplo, datos en formatos incompatibles. El intercambio de datos entre sistemas incompatibles, que es una de las cosas que, por ejemplo, hacen en los web services, que es lo que estamos aplicando aquí en web services. Por ejemplo, los sistemas actualizados, es una tarea que requiere mucho tiempo para los desarrolladores web, que en este caso somos nosotros. Se deben convertir grandes cantidades de datos y a menudo se pierden datos incompatibles. XML almacena datos en formatos de texto sin formato. Esto proporciona una forma independiente de software y hardware para almacenar, transportar y compartir datos. XML también facilita la expansión o actualización a nuevos sistemas operativos, nuevas aplicaciones o nuevos navegadores sin perder datos. Con XML, los datos pueden estar disponibles para todo tipo de máquinas de lectura, como por ejemplo personas, computadoras, máquinas de voz, fuentes de noticias, entre otras. XML es una recomendación de W3C, que X, además de ello, XML se convirtió en una recomendación de W3C en febrero de 1998. Es importante tener esto en cuenta porque W3C es como decir el padre de lo que son las bases del internet. Muy bien, hay que tener en cuenta que ¿cómo podríamos utilizar XML? Bueno, XML se utiliza en muchos aspectos de desarrollo web. XML se utiliza a menudo para separar los datos de la presentación. Además de ello, XML separa los datos de la presentación. XML no contiene ninguna información sobre cómo mostrarse. Es importante que ustedes comprendan eso. Muy bien. Los mismos datos XML se pueden utilizar en muchos escenarios de presentación diferentes. Debido a esto, con XML existe una separación completa entre los datos y la presentación. XML es a menudo un complemento de HTML. En muchas aplicaciones HTML, XML se usa para almacenar o transportar datos, mientras que HTML se usa para formatear y mostrar los mismos datos. XML separa datos de HTML. Muy bien. Por ejemplo, al mostrar datos, por ejemplo, vamos a ver, al mostrar datos en HTML, no debería tener que editar el archivo HTML cuando cambian los datos. Con XML los datos se pueden almacenar en archivos XML separados, con unas pocas líneas de código. Por ejemplo, con JavaScript podemos leer lo que sería un archivo XML y actualizar el contenido de datos de cualquier página lo que sería cualquier página HTML. Bueno, en este caso tendríamos lo que sería, por ejemplo, vamos a hacer un archivo XML que lo vamos a denominar, por ejemplo, vamos a denominarlo books .x, o vamos a ponerle mejor en minúsculo, books
punto XML. Muy bien. Primeramente vamos a colocar lo que sería el formato, ¿verdad?, de ese XML. En este caso sería XML. Ok, XML. Ya por ejemplo Emmet nos hace el trabajo. XML versión 1.0. Tendríamos un encoding, ¿verdad?, de UTF-8. Luego tendríamos lo que sería el Bookstore. Muy bien. De por ejemplo esta etiqueta, dentro de esta etiqueta Bookstore tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, haríamos que tengamos, por ejemplo, una etiqueta book. Muy bien. Ok. En este caso tendríamos dentro de la etiqueta book, por ejemplo, una category. Ok, aquí por ejemplo tendríamos por ejemplo un cooking. Tendríamos un title. Bueno, por ejemplo en este caso everyday. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, el lenguaje lang, por ejemplo, sea en inglés, everyday, Italian. Ok. En este caso, por ejemplo, sería un author. Por ejemplo, sea por ejemplo Yada. De Laurentis. Tendríamos por ejemplo un year, donde por ejemplo le pondríamos por ejemplo un 2005. Luego tendríamos un price, que por ejemplo tenga un price de 30. Perfecto. Tendremos nuestro primer libro. Luego tendríamos otro tag. En este caso tendríamos un tag book, donde vamos a tener por ejemplo category. En este caso sería por ejemplo cooking. Bien. Ahora internamente vamos a tener por ejemplo una etiqueta o un tag title, donde vamos a colocar por ejemplo un every, o un, por ejemplo, a poner, en este caso, bueno, sería diferente. Aquí vamos a colocar por ejemplo children. Por ejemplo title, por ejemplo un lang, in English.
Vamos a colocar, por ejemplo, un Harry Potter. Donde vamos a tener, por ejemplo, un autor. J.K. de Rowling. J.K. Rowling. J.K. Rowling. Por ejemplo, del año 2005. Luego tendríamos, por ejemplo, una etiqueta price de 29,99. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer ahora, ¿verdad?, una nueva etiqueta, que sería la etiqueta, por ejemplo, book. Category. Web. Donde tengamos, por ejemplo, un title. Lang. En. Xquery. Hay una cosa que, por ejemplo, ustedes tienen que tener en cuenta, que es importante. Es el tema de que, por ejemplo, lo que es la internet, nuestra profesión, la parte del desarrollo, es una carrera internacional. O sea, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, nuestros clientes pueden ser, no sé, japoneses, luego nuestros clientes pueden ser hindúes, después podemos tener un cliente africano, después un cliente europeo, luego un cliente americano. Es independiente. El tema que ustedes tienen que tener en cuenta es que el software o la codificación que ustedes hagan y realicen siempre deben tenerla en inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es el idioma universal. Entonces, todo lo que hagan ustedes dentro de su codificación, para que puedan tener mantenimiento ese código y puedan entregar un código de calidad y que pueda ser auditable, tiene que ser hecho en inglés. Por el tema de que, por ejemplo, a ustedes los puede auditar, por ejemplo, un filipino, los puede, por ejemplo, auditar un neerlandés, o por ejemplo, los puede auditar un español, o los puede editar, por ejemplo, un nigeriano, quien sea los puede editar. Y la forma de auditar el código que ustedes desarrollen va a ser en inglés. Govern. James McGovern. Bueno, y de hecho ya actualmente, bueno, nuestra profesión es vital, en nuestra profesión saber inglés. O sea, lo bueno es que, bueno, el idioma inglés es un idioma que se va dominando con el tiempo. O sea, poco a poco uno lo va dominando. Y bueno, lo importante es que lo practiquen a diario y que lo entiendan, de que de ahora en adelante todo lo que son comentarios y la codificación que ustedes realicen en sus programas, toda tiene que ser en inglés, toda. Colóquense eso como meta. Kurt Cagle. Kurt Cagle. Tendríamos lo que sería James Lane. Vaidi. Jonathan
Hay algo muy hermoso que tiene, por ejemplo, nuestra carrera, que nosotros conocemos, vamos a conocer en nuestra carrera personas de todo el mundo. Es una carrera multicultural. Vamos a tener compañeros africanos, compañeros hindúes, compañeros musulmanes. Vamos a tener compañeros de todo tipo. Entonces, ¿qué es importante al momento de nosotros crear equipos como por ejemplo esos desarrolladores? Mantener, bueno, cierto tipo de tolerancia de diferentes culturas y comprender que nuestra cultura es totalmente diferente a la de ellos. Entonces, en base a ello, tenemos que ser más respetuosos, comprender que, por ejemplo, para lo que nosotros hay ciertas cosas que para nosotros nos parecen bastante normales y comunes, pero que, por ejemplo, para ese tipo de otras culturas, que como nosotros como desarrolladores de servicios web, que sucede mucho. Por ejemplo, en Asia se utiliza mucho el lenguaje de programación Ruby. Entonces, bueno, una de las formas de nosotros comunicarnos o poder manipular ese código Ruby y pasarle, por ejemplo, información y datos, poder manipular la información, hacer el llamado a servicios a través de XML. Paperback. Entonces sería una forma como de viajar por el mundo a través de nuestro código. Title. Tendríamos por ejemplo un LAN. A este LAN vamos a colocarlo en inglés. Learning. Learning XML. Tendríamos también un author. Que en este caso sería por ejemplo un Eric. Eric T. Ray. Luego veríamos por ejemplo un year. Tendremos un price. .95. Muy bien, ya tendríamos esta etiqueta. Vamos a por ejemplo a mostrar estos datos. Perfecto, en este caso vamos a hacer el llamado a books.xml y aquí como tal tendríamos lo que sería el despliegue de los datos que nosotros acabamos de crear en nuestro archivo de XML. Muy bien, vamos a ver que podemos utilizarlo. Vamos a poder desplegar esta información en base a, por ejemplo, a diferentes servicios. Pero bueno, vamos a ver que los datos de transacción, bueno, en XML existen, por ejemplo, miles de formatos XML en muchas industrias diferentes para describir las transacciones de datos del día a día. Como por ejemplo tenemos lo que serían, por ejemplo, stocks y shares. Por ejemplo, lo que serían las transacciones financieras, lo que serían datos médicos, lo que serían datos matemáticos, serían también medidas científicas, lo que también hace alusión a información de noticias, servicios meteorológicos, entre otros. También tenemos lo que es, por ejemplo, lo que son los XML News. Bueno, XML News es una especificación para intercambiar noticias o información, ¿verdad? De uso, por ejemplo, de uso de estándar, de un estándar. Facilita tanto a los productores de noticias como a los consumidores de noticias producir, recibir y archivar cualquier tipo de información de noticias en diferentes hardware,
software y lenguajes de programación. Vamos a ver lo que sería. Vamos a crear, por ejemplo, un XML News. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, pues recuerda también suscribirte y dar XML News .xml. Bueno, ¿qué va a contener este archivo? Bueno, vamos a tener, este sería como por ejemplo un XML de un banco de noticias. Ok, habríamos uso de lo que es nuestra ayuda de Emmet. Si alguno de ustedes se pregunta cómo lo hice, simplemente le doy control espacio y aquí automáticamente me aparece, por ejemplo, el diferente formato. Cabe acotar que, por ejemplo, si le damos a control Z, control espacio, miren como al lado derecho se va a mostrar el contenido de texto que vamos a incluir. Si yo sigo bajando, veo como, por ejemplo, va cambiando justamente lo que van colocando en mi archivo. Miren las diferencias. Dependiendo de lo que nosotros queramos realizar. Por ejemplo, New Catalog using DTD, New Catalog Bound using XDS, XSD. También tendremos lo que sería XML Bound with XSI, No Namespace Scheme. Location, que tendremos aquí. Luego tendremos aquí también las diferentes opciones pues, que nos vamos a encontrar para y sus diferentes estructuras para poder realizar lo que sería el despliegue de XML. En nuestro caso vamos a utilizar la primera declaración. Muy bien. Perfecto. Luego de ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que, por ejemplo, tengamos una etiqueta NIF, NITF. Luego tendríamos, por ejemplo, un head. En el head vamos a tener, por ejemplo, un title. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ponerle no sé, Tokyo Earthquake, Earthquake. Tendríamos un body. Tendremos lo que sería un headline. De, por ejemplo, un HL1. Este sería, por ejemplo, el ejemplo de un noticiero, lo que sería un XML de un noticiero. 143 Dead in Tokyo Earthquake. Luego tendremos, por ejemplo, un byline. Donde, por ejemplo, tendremos un by tag. Perfecto. En él vamos a tener, por ejemplo, by Jared Cutler. Associated
Associated Press, Writer. Luego tendremos, por ejemplo, un deadline. Tendremos lo que sería un location. Dentro de lo que sería la etiqueta location, tendremos, por ejemplo, Tokio. Luego tendremos, por ejemplo, un date. Por ejemplo, que pongamos Monday, January, January 5, 99, 28, date. Muy bien, esta sería, por ejemplo, una estructura de, por ejemplo, un XML de una agencia de noticias. Perfecto. Un ejemplo, cabe acotar. También podríamos colocar, por ejemplo, un XML de, por ejemplo, un servicio del tiempo atmosférico. Bueno, un servicio meteorológico, por ejemplo, un servicio meteorológico nacional, ¿verdad? Por ejemplo, XML. De, por ejemplo, la NOAA, que sería la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Bueno, si nosotros creamos, por ejemplo, ese archivo XML, podríamos colocarlo, por ejemplo, de la siguiente forma. Vamos a crear, por ejemplo, un nuevo archivo XML. Vamos a cerrar esto que ya tenemos creado. Tenemos aquí. Creamos un nuevo, el cual se va a llamar, por ejemplo, XML weather .xml. Bueno, perfecto. Este servicio, bueno, podría tener lo siguiente, o tendrá lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, lo que sería nuestro encoding normal, nuestro encabezado que nos lo proporciona Emmet con la versión. Luego tendríamos, por ejemplo, lo siguiente. Tendríamos, por ejemplo, un current observation, con la siguiente información. Tenemos, por ejemplo, un credit tenemos, por ejemplo, en este caso vamos a poner un espacio también. Credit NOAA S National Weather Service
Tenemos también un credit guión bajo URL. También tendremos lo que sería un HTTP. // weather .gov /. Aquí podemos observar que nos está dando un error, porque justamente lo tenemos. Miren lo que es la etiqueta de apertura. Nuestra etiqueta de apertura dice credit-url. Y aquí en cambio dice solamente credit. Tú no puedes abrir una etiqueta credit URL y cerrarla con otro nombre. De hecho, si nos posamos sobre ella, podemos ver cómo, que además de ello nos especifica el error que tenemos en este caso. Tenemos en este caso el elemento del tipo credit URL no ha sido colocado, no ha sido terminado con una etiqueta de cierre credit URL. Si nosotros le damos, por ejemplo, control punto, él automáticamente nos haría lo que sería como tal la corrección. En este caso, bueno, aquí sería replace credit. Aquí nos da varias opciones. En este caso, replace credit with credit URL closing tag o close with credit URL. Vamos a colocar la primera opción y miren como automáticamente hasta el mismo sistema nos da la respuesta. Entonces, en computación, una de las cosas en informática, en el desarrollo de software, hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay que dejarnos ayudar. Por la gente no será fácil porque habrá errores de errores. O sea, hay errores más fáciles de resolver, otros más difíciles, pero bueno, para eso estamos nosotros, para resolver problemas. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que ya por lo general las soluciones ya están creadas. Entonces, bueno, hay que hacer uso de esas soluciones. Por ejemplo, con relación al corrector de códigos, es importante utilizarlo porque con él vamos a saber cómo, por ejemplo, cuál sería la corrección que debemos realizar. En este caso, por ejemplo, el error fue fácil de ver, pero habrán errores que van a ser más complicados de resolver. Y es aún peor cuando, por ejemplo, ni siquiera te aparecen errores. Ahí sí es mucho peor. Porque entonces no tienes idea de dónde pudo haber fallado el software. Que les va a fallar muchísimo. Muchísimo. Eso es normal. O sea, no se alarmen y piensen que es imposible que pueda ocurrir. Siempre pasa. Entonces tendríamos, por ejemplo, weather.gov /images /xml _logo .gif URL. Muy bien, luego tendríamos por ejemplo un title, por ejemplo que sea Noah National Weather Service. Luego tendremos lo que sería un link de, por ejemplo, http // weather.gov
location, por ejemplo New York, en este caso por ejemplo sería New York, John F. Kennedy, int airport, New York. Luego tendríamos lo que sería un station y un bajo ID, por ejemplo estos servicios de meteorológicos los utilizan mucho lo que son las aerolíneas, las embarcaciones. Latitude 40,66, longitud guión 73,78, observation longitud, time, RFC 822, por ejemplo the month, el lunes del 11 de febrero de 2008, 06 51 00, un tiempo por ejemplo de 0500, est, al espacio, se ve bien, ok, est, muy bien. Luego tendríamos por ejemplo que ya sería la información del tiempo como tal. En este caso sería un weather